Encuentro, la radio que abre tu corazón. Estás escuchando Radio Encuentro desde la parroquia Nuestra Señora de la Victoria, Santuario María Rosa Mística, La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Abrimos la puerta a un encuentro con el Evangelio Dominical. Buenas tardes, hermanas y hermanos en Cristo, en esta tarde fresquita, porque es de hoy, diría un amigo mío, acá, reunidos nuevamente para poder hablar de la palabra del Señor, del Evangelio del próximo domingo. Acá estamos con Joaquín, con la mesa servida, acá estamos. Hoy está el 50% del equipo, faltaría el padre y el hermanito Guille que se quedó en casita, haciendo algunos trabajitos. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Pepe, buenas tardes, comunidad y familia parroquial de Nuestra Señora de la Victoria y Santuario de María Rosa Mística. Estamos, sí, justificada la falta, Pepe. No, el Padre va a estar presente con nosotros. Nos dejó una grabación del Evangelio porque necesitamos del apoyo de él, de sus palabras, sus indicaciones, sus guías. Y bueno, por un compromiso no puede estar. Igual Guillermo, que está al cuidado de una persona, así que es lo que el Señor nos enseñó, así que justificado Guille. Pero bueno, no teníamos operador, así que me puse yo acá, Pepe, así que vamos a ver cómo sale el programa. Hoy vamos a tener un evangelio, el final de la Pascua, un evangelio muy rico, muy rico, así que vamos a tener para llevar el programa adelante. Sí, como siempre, es la palabra de Dios, así que no es la que enriquece y la que nos da la alegría de este encuentro. Bueno, como siempre vamos a hacer la oración al Espíritu Santo para que Él nos acompañe como es habitual. Y es el Paráclito el que nos acompaña no solo hoy, sino en la vida, mientras estemos dispuestos a compartirla con Él. Bueno, ahí vamos a la oración. Ven, Espíritu Santo, ven en nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo, Jesús el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Amén. Bueno, ya con el Espíritu entre nosotros, haciendo mejor esta tarde, haciéndola más linda. Y nosotros que nos gusta hacer, ¿no? Desde de ustedes del otro lado y nosotros desde acá. Como decía Joaquín, ya estamos terminando las Pascuas, ¿no? Y el tiempo de Pascua. Y un término y un inicio extraordinario en este hermoso evangelio que tenemos hoy.
Háblame, Señor, que tu siervo escucha. En el silencio está tu voz. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Te entrego mi corazón. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. En el silencio está tu voz. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Te entrego mi corazón. En la intimidad de mi corazón hay tantas preguntas y confusión. Hay un anhelo en mi corazón, poder escucharte sin distracción. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. En el silencio está tu voz. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Te entrego mi corazón. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. En el silencio está tu voz. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Jesús. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. En el silencio está tu voz. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Te entrego mi corazón. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. En el silencio está tu voz. Bueno, esta lectura nos abre un horizonte enorme. Acá podemos ver cómo ese Jesús se presenta delante de todos sus seguidores, sus
cercanos a Él, que en ese momento estaban temerosos, pero Él les dice: la paz esté con ustedes, ¿no? Un acto tremendo que hoy en cada misa lo seguimos diciendo, ¿no? La paz esté con ustedes. Y el otro, el soplo, ¿no? Él sopló sobre ellos. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que nos dejó el Padre y seguimos. De paso, Pepe, fueron las primeras palabras de su santidad Papa León XIV, cuando sale al balcón, se asoma: la paz esté con ustedes. Yo siempre inmediatamente lo asocié a este evangelio que Jesús le dice 2 veces. Y nunca me olvido que cuando salió, lo primero que dijo el Santo Padre León: la paz esté con ustedes. Bueno, escuchamos el comentario entonces del Padre Gerardo, que nos mandó grabado, y después continuamos entonces con el programa. Buenas tardes a todos. No pudiendo estar presente en el programa, les dejo un pensamiento grabado para que también pueda aportar al momento del programa, agradeciendo a todos los que están del otro lado también escuchando. Llegamos finalmente a la fiesta de Pentecostés, con la que se cierra esta cincuentena pascual. La fiesta de Pentecostés es una fiesta de origen judío, que celebraba en primer lugar el tiempo de la recolección de la cosecha, cuando está terminando la primavera y por llegar el verano, y después se unió a eso el recuerdo de la entrega de la ley en la alianza del Sinaí, que había sido 50 días después de la salida de Egipto. Y a la luz de este contexto, en el Nuevo Testamento se le va a dar un nuevo sentido a la fiesta de Pentecostés, con la entrega de la nueva ley, que es la ley de la gracia del Evangelio por la obra del Espíritu Santo que desciende sobre todos nosotros. Es la fiesta por excelencia del Espíritu Santo que se derrama sobre toda la Iglesia, cumpliendo la promesa que Jesús le había hecho a sus apóstoles durante varias oportunidades, y sobre todo en la última cena, al despedirse de los suyos, que no los iba a dejar solos, como veníamos meditando los domingos pasados, y que nos iba a mandar otro Paráclito que estuviera siempre con nosotros. En esta celebración tenemos al menos 2 relatos del envío del Espíritu Santo. En la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, el relato quizás que más conocemos, que ubica esta efusión del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y en el Evangelio de Juan, en el que leemos el texto que leíamos también el día de la Pascua, el primer día de la semana, cuando Jesús resucita y envía y derrama sobre sus apóstoles, también soplando sobre ellos el don del Espíritu Santo. Según la teología de San Lucas, nos lo ubica en la fiesta de Pentecostés; según la teología de Juan, en el mismo momento de la Pascua, lo cual es interesante porque más allá de la cronología de días, es el sentido espiritual de que el Espíritu Santo viene como coronación de la fiesta de la Pascua. Para Juan es un solo movimiento, la muerte de Jesús en la cruz, su resurrección de entre los muertos, con su subida al cielo para enviarnos con el Padre el don del Espíritu Santo como plenitud de toda la obra salvadora. Y por eso la fuerza de ese Espíritu Santo que, descendiendo sobre los apóstoles, como dice el Evangelio de Juan,
los envía en misión para, sobre todo, realizar la reconciliación a través del perdón de los pecados y los demás dones pascuales que ya hemos meditado a lo largo de esta cincuentena. Nos hace descubrir también cómo los 50 días de Pascua son celebrados como un solo día, y por eso el mismo día de la Pascua es el día también de la donación del Espíritu Santo. Si nos atenemos al relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos ahí la descripción de cómo viene el Espíritu Santo sobre la Iglesia para llenarla de la vida de Cristo resucitado e impulsarla a realizar su misión en el mundo. Es el comienzo de la misión de la Iglesia en el mundo. El domingo pasado, en la fiesta de la Ascensión, leíamos el Evangelio de Mateo, en el que Jesús, resucitado al subir al cielo, le decía a los apóstoles que vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, bautizando en el nombre de la Trinidad y así enseñándoles a cumplir todo lo que Jesús nos había mandado, y Él estaría siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Para poder realizar esa misión, como decía también el libro de los Hechos de los Apóstoles, antes del relato de Pentecostés que leímos hoy y que estaba en el domingo pasado, les dijo que se quedaran esperando la fuerza que viniera de lo alto, que los convertiría en testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El inicio de la misión de la Iglesia se da el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo transforma la vida de los apóstoles y de los primeros discípulos, convirtiéndolos en testigos de Cristo resucitado. La celebración de Pentecostés es la coronación de la experiencia pascual que también nosotros como Iglesia hemos tenido a lo largo de estos 50 días, para que podamos también nosotros ser testigos de Jesucristo en el mundo que nos toca afrontar. Me gustaría detenerme simplemente en dos ideas, además de todo esto, que aparecen sobre todo en las imágenes del libro de los Hechos de los Apóstoles, que son el viento que sopla sobre el cenáculo donde están reunidos los apóstoles con María y con los primeros discípulos, y en las lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos. Por un lado, el texto empieza diciendo que están encerrados por temor, pero según el Evangelio de Juan, cuando el Espíritu Santo viene, ellos están celebrando la fiesta de Pentecostés, y ese viento es una imagen de la fuerza dinamizadora del Espíritu Santo que nos hace salir, que nos hace quitar el encierro en el que muchas veces nosotros nos quedamos. El Espíritu nos saca de nuestro lugar de comodidad, de confort, como se dice hoy, y nos hace salir de nuestros encierros personales y a veces también comunitarios, en el que a veces quedamos como atrapados, y nos hace tener también el empuje para poder evangelizar. El Papa Francisco, en la exhortación sobre la alegría del Evangelio, hablaba en uno de los capítulos que somos evangelizadores con espíritu. Eso quiere decir evangelizadores que nos abrimos sin miedo a la acción del Espíritu Santo, que desde Pentecostés hace salir de sí mismo a los apóstoles para que sean discípulos misioneros. Así también nosotros hoy tenemos que experimentar la fuerza de ese soplo de vida que es el Espíritu Santo en nosotros. Como decía el Evangelio, sopló y les dio el Espíritu Santo. Esa fuerza, ese viento, ese aliento de vida es el que desciende sobre nosotros en un renovado Pentecostés para empujarnos a la misión, para empujarnos a ser testigos de Jesucristo resucitado en nuestro mundo. Y la otra imagen es la del fuego, las lenguas de fuego que se depositan sobre cada uno de los allí presentes, imagen también del amor de Dios que desciende. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice la carta a los Romanos. Esas lenguas de fuego son la imagen de ese calor del amor de Dios que quema en nosotros todo residuo del pecado, toda presencia de realidades que no son de Dios, para iluminarnos en el conocimiento de la verdad del Evangelio, como lo había prometido Jesús, y para encendernos en el fervor, en el deseo de querer comunicar con alegría el encuentro vivo con Jesucristo que nos ha transformado la vida y que nos da la valentía, el
coraje para poder anunciar las maravillas de Dios en nuestra propia existencia y en el mundo que nos toca vivir. Hay una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento para hablar de esa valentía que da el Espíritu Santo, es la palabra parresía. Parresía significa eso, ¿no? Coraje, franqueza, valor, atrevimiento, libertad para poder decir las cosas, o sea, tener la entereza necesaria para poder compartir a los demás la alegría de ser discípulos de Jesús. Bueno, a lo largo de esta cincuentena hemos meditado en lo que significa para nosotros que Jesucristo nos da vida y vida en abundancia, porque Él venció la muerte y nos da la vida para siempre. Ahora, con el don del Espíritu, nos toca vivir la gracia de la Pascua en lo cotidiano. Terminado el tiempo pascual, seguimos siendo personas que queremos hacer la experiencia de resucitar con Cristo una vida nueva y de poder comunicar la alegría de ese encuentro a los demás. Por eso el Espíritu Santo es el gran dinamismo que tiene la Iglesia para poder anunciar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, empezando nosotros por las realidades que tenemos más cerca, que seamos capaces de dejarnos tocar por esa fuerza del Espíritu Santo que nos empuje y que nos dé el ardor, que nos dé el amor, que nos dé el coraje para poder mostrar en el mundo que tenemos una razón para vivir que se llama Jesucristo resucitado, que nos lleva al Padre en el amor del Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener esa vida nueva que Jesucristo nos ha querido ofrecer a lo largo de toda esta cincuentena pascual. Entonces, es bueno invocar al Espíritu Santo para que descienda en nosotros a hacer la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere recrearnos, quiere renovarnos, quiere fortalecernos. Que ese Espíritu entonces actúe profundamente en el corazón y en la vida de cada uno de los que estamos ahora participando en este momento del programa, que llegue a cada una de las familias, a las personas que tenemos en el corazón, aquellos que más lo necesitan, se encomiendan en nuestra oración, que ese Espíritu descienda sobre el mundo y renueve la faz de la tierra, como dice una oración de la liturgia. Y entonces, con mucha fe decimos: ven Espíritu Santo a nuestro corazón a realizar las mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación del Evangelio. Con esa actitud entonces le pedimos a Dios que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les deseo a todos que tengan un feliz Pentecostés y que puedan seguir meditando a lo largo del programa. Un abrazo muy grande y hasta la próxima oportunidad. Bueno, como vamos entrando a estas reflexiones, ¿no? Lo importante de este Evangelio es la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que Jesús nos deja ese Espíritu Santo.
y que nosotros tenemos desde que hemos sido bautizados. Y como siempre, Dios te da la libertad de que vos elijas si le das el lugar o no para que Él participe en tu vida. Y estamos hablando de la tercera persona de ese único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros reflexionábamos recién con Joaquín de qué manera este Espíritu Santo se va haciendo presente en nuestras vidas cuando nosotros tomamos conciencia de que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, de que es Dios, y de que cuando uno lo invita a ser ese paráclito, ese que nos acompaña, Él se hace presente y se hace presente de una forma que no se puede negar. Una fuerza tremenda. Lo que en un principio para mí, por ahí no es para todos, pero a mí me costaba lo del Padre. Uno tiene la figura del Padre, Hijo, Jesús, también es más carnal, pero el Espíritu se hace se me hacía más difícil, me parece que eso sería la palabra, más difícil, el dar una imagen de ese Espíritu. Pero hoy, después de haber caminado un tiempo en estos evangelios, se me hace difícil no tenerlo presente. Hoy, en cualquier actividad que uno realiza y necesita esa inspiración, yo se la pido al Espíritu Santo. Y Joaquín me acompañaba, ¿no, Joaquín, en esta reflexión? Y sí, Pepe, y es así en nuestro bautismo, que nos transformó en profetas, sacerdotes y reyes. Ya lo percibimos, y se percibe el Espíritu Santo por todo, como todo necesita nuestro sí, al igual que la Santísima Virgen María, con el libre albedrío habrá gente que lo rechaza, pero es omnipresente y con nuestro sí ya intercede en nuestra vida. Nos acerca más aún al camino que fue Jesús, hacia Jesús y por Jesús hacia el Padre. Nos va modelando la vida, no es solo un abogado que nos defiende, nos guía también, al igual que Jesús, nos corrige, nos enseña, pero en forma igual que Dios Padre y que nuestro Señor Jesucristo, a través del amor. A través del amor llegamos a Cristo y por Cristo al Padre Celestial. Tercera persona de la Santísima Trinidad, presente siempre con nosotros. Gracia que nos dio nuestro Señor Jesucristo para que no quedáramos huérfanos. Espíritu Santo es Cristo y Cristo es Dios. Cuando nos hablan del Paráclito, me gusta esa parte donde dice que es el que viene para acompañarte, el que viene para estar con vos, el que va a estar junto a Jesús, ¿no? Ese Jesús que nos promete estar hasta el último día. Es muy grato
porque es parte de esa paz que te dice Jesús cuando entra ahí, ¿no? Y que nosotros decimos en la iglesia. La paz del Señor, ¿no? La paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Es la certeza de saber que este Dios nuestro no nos deja solo. Es ese Paráclito que nos acompaña, es ese Jesús que se queda. Entonces, este Pentecostés que vamos a otra vez vivir nosotros, nos da ese renacer de la esperanza de encontrarnos, ¿no? En ese Espíritu Santo, en ese Jesús, que como decimos, está esperándonos siempre en las misas, en cada una de las misas, cuando Él se hace presente, en su cuerpo y en su sangre. Vengan, ¿no? Nos dice, y hagan esto en conmemoración mía. Y ahí nos encontramos con Jesús. Y la madre lo dice bien, vayan. No hay nada más importante que estar con mi hijo. Y ahí tenemos que estar, ahí nos tenemos que encontrar. En esa comunión de comer su cuerpo y beber su sangre, como Él ordenó. Y bueno, y ahí estaremos también con el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que se hace presente. Y que lo notamos y que nos damos cuenta de que siempre que lo llamemos, Él ahí está. Y te corrige, como decía Joaquín, y te da, pero siempre de una manera amorosa. De una manera amorosa. ¿Qué tenemos que aprender, no? Para todo eso. Acompañar al otro, como nos pide también Jesús, no vayan y anuncien a todos, a todo el mundo, que de la buena noticia. Y la buena noticia es Jesús y está en cada uno de los evangelios. Si te parece, Pepe, mira, tenemos hoy mucha bibliografía para comentar. Primero vemos de la liturgia cotidiana, que también nos enriquece. La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo. Y enseguida les comunica el don del Espíritu de modo que puedan perdonar los pecados y reconciliar las personas entre ellas y con Dios. Reconciliar y construir la paz. He aquí una misión que han recibido y que perdura hasta hoy. Cada día lo que más falta a la humanidad es la paz. Rehacer los peldaños de la vida desintegrados, reconstruir las relaciones humanas rota a causa de las injusticias que se cometen y por tantos otros motivos. Jesús insiste en la paz y lo repite muchas veces. En el curso de la lectura del breve texto del Evangelio de Pentecostés, trataremos de estar atentos a los comportamientos tanto de Jesús como de los discípulos y a las palabras que Jesús pronuncia con tanta solemnidad. Una descripción de la experiencia de la resurrección de Jesús se hace presente en la comunidad. Ni siquiera las puertas cerradas le impiden estar en medio de aquellos que no lo reconocen. Cuando estamos reunidos, también
Si las puertas están cerradas, Jesús está en medio de nosotros. Y también hoy la primera palabra de Jesús será siempre: la paz esté con ustedes. Él les muestra las señales de su pasión en las manos y en su costado. El resucitado es el crucificado. Como mi Padre me envió, así yo los envío. De este Jesús crucificado y resucitado nosotros recibimos la misión, la misma que Él recibió del Padre. Y también para nosotros Él repite: la paz esté con ustedes. La repetición recalca la importancia de la paz. Construir la paz forma parte de la misión. La paz que Jesús nos deja significa mucho más que ausencia de guerra. Significa construir un conjunto humano armonioso en el que las personas pueden ser ellas mismas, con todo lo necesario para vivir, y donde puedan vivir felices y en paz. En una palabra, quiere decir construir una comunidad según la comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús comunica el don del Espíritu. Jesús sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo. Y es por lo tanto con la ayuda del Espíritu Santo con la que podemos realizar la misión que Él nos confía. En el Evangelio de Juan, la resurrección pascual y la efusión del Espíritu Santo, Pentecostés, son una misma cosa. Todo sucede en un mismo momento. El punto central de la misión de paz se encuentra en la reconciliación entre el intento de superar las barreras que nos separan. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Ahora este poder será de reconciliar y perdonar, y se le da a los discípulos. En el Evangelio de Mateo, este mismo poder se le da también a Pedro y a las comunidades. Una comunidad sin perdón y sin reconciliación no es una comunidad cristiana.
Debemos alegrarnos de este don de Dios, plenitud de la Pascua. En nuestra oración solemos pedir a Dios paz, justicia, salud, libertad, perdón de nuestras faltas, buenas cosechas del campo, éxito en nuestras empresas, y Dios nos da de su Espíritu, que es lo mejor, el que nos regala la verdadera paz, libertad y éxito. Pero a la vez nos tenemos que dejar transformar por Él y vivir según Él. Le hemos pedido a Dios insistentemente en el Salmo responsorial que envíe su Espíritu y que repueble la faz de la tierra. Pentecostés es una gracia renovada cada año, por la que Dios quiere seguir renovando y purificando. El Espíritu es viento y aire, a veces suave como una brisa, y otras impetuoso y purificador. El Espíritu es fuego, y el fuego calienta, ilumina, purifica y transforma. Transforma en fuego todo lo que toca. La comunidad es enviada por el resucitado a una nueva misión, para que sea luz y levadura y anuncie la buena noticia, y a la vez le da fuerza del Espíritu para que pueda cumplir esa misión. Aquel puñado de primeros discípulos, el día de Pentecostés, eran 120, no parecían precisamente los más indicados para revolucionar el mundo, pero lo consiguieron. El mismo Espíritu que actuó en el seno de María de Nazaret y la hizo madre del Hijo de Dios, el mismo Espíritu que actuó en el sepulcro de Jesús y lo resucitó a una nueva existencia, el mismo Espíritu que bajó sobre la comunidad del día de Pentecostés y la llenó de vida, es el que ahora quiere actuar en nosotros y nos quiere transformar. Sería bueno que leyéramos despacio la secuencia de hoy, en la que pedimos directamente al Espíritu que nos llene de su gracia, que encienda en nosotros el fuego del amor, que envíe sobre nosotros su luz, que riegue nuestras sequías. Es gracia de Dios todo lo que se recibe en este Pentecostés, y es el mandato ese, porque ahí Jesús está mandando a comunicar al mundo la buena noticia, y Él dice, como el Padre me mandó a mí, yo los mando a ustedes. Es algo muy... es enorme eso. No se agota es muy grande el mandato de ese Jesús a nosotros, porque eso sigue siendo hoy nuestra obligación,
darlo a conocer. Y fíjate cómo el Espíritu facilita las cosas, porque ahí había gente de todo el mundo conocido de ese momento, y soplan el Espíritu, bajan las lenguas de fuego y después hablan cada uno en diferentes lenguas para poder comunicar la palabra a los que estaban ahí. Cada uno se sorprendió de cómo decían, como estos no son galileos, solamente galileos, es decir, como el resto que no hablaban las mismas lenguas entendieron todo. ¿Cómo es que estos que eran galileos pudieron comunicarle al resto del mundo? Obra del Espíritu. Él te facilita la comunicación y te facilita la manera de llegar al otro. Hoy sigue pasando lo mismo. Cuando tengas dudas de cómo comunicar la palabra de Dios, cómo llevar esa buena noticia, pedir al Espíritu que actúe, que ponga las palabras en tu boca y que ponga la forma, la manera de llegar a ese otro. El Espíritu se encarga, el Espíritu viene y lo hace de una manera tan fácil. Todo es gracia que uno recibe. Y de la misma manera que lo recibimos nosotros, lo tenemos que dar. Gratuitamente. No hay manera de que esto que recibís sea porque vos lo mereces. Dios te lo da. Gratuitamente. Y vos de la misma manera lo tenés que dar. Es enriquecedor esto, Joaquín. Sí, ya lo creo. Mira, también tenemos los comentarios bíblicos dominicales del Padre Mateo Bautista. Y vos fíjate cuán enriquecedor es, que nos dice: las puertas cerradas por temor a los judíos, dice, los sentimientos, tristeza, miedo e inseguridad reinaban entre ellos. Jesús le mostró las manos y el costado para indicar que su actual naturaleza divina no se contrapone al Jesús de la historia. Jesús se coloca en medio de los suyos. Siempre es el Emmanuel. No están solos. Es la centralidad cristológica de la vida de la Iglesia. La paz, la alegría y la seguridad son las primeras consecuencias de la presencia resucitadora de Jesús. Te lo repito, Pepe, la paz, la alegría y la seguridad son las primeras consecuencias de la presencia resucitadora de Jesús. Por eso nos enriquece, nos cuida, es nuestro abogado. Jesús añade unas breves palabras que transformaron el objetivo de vida de sus discípulos. Son enviados a continuar la misión que Él inició como enviado por el Padre, una misión originada en el mismo amor de Dios. No los envía solos, sino bajo el Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo sería una misión imposible, que acobardaría al más valiente. En este Evangelio, el Espíritu Santo no aparece simbolizado por un viento impetuoso o por llamas de fuego, sino por el mismo aliento vital del resucitado. Soplando Jesús sobre sus discípulos, da pleno cumplimiento al soplo del Génesis. En el inicio de la creación, Dios sopló sobre una estatua de barro
y formó al hombre viviente. Jesús, soplando sobre sus discípulos débiles como el barro, los llena de la vida de Dios a través del Espíritu Santo. Hay una nueva creación en el Espíritu que se nos da. Así como el Padre nos dio a su Hijo como Redentor, ahora entrega al Espíritu Santo para que dé vida, amor y perdón a los creyentes. Jesús concede a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, extensión del poder divino. Entrega este poder a los hombres, lo que equivale a decir que le está otorgando el poder de hacer cosas que solamente pueden ser realizadas por Dios. Los sacerdotes pueden perdonar los pecados porque siguen recibiendo este mismo Espíritu Santo que es el mismo Dios. Cuando un sacerdote ungido por Espíritu perdona los pecados, en el nombre de Dios uno y trino, hace desaparecer totalmente el pecado cometido y es un nuevo acto de creación. Es una noble misión encomendada, tarea de reconciliación universal y de santidad. Además de abogado, es fiscal. Jesús moría culpable y convicto a los ojos del mundo. El Paráclito viene a revocar la sentencia, condenando al mundo y probando la inocencia de Jesús. El Paráclito es consolador de los discípulos de Jesús, temerosos, perseguidos y encerrados. Está con los discípulos para siempre. El Paráclito es memoria viviente y testigo del Salvador, vínculo de las generaciones futuras con Jesús. Es guía interior. El Paráclito es para Jesús lo que Jesús es para el Padre. Ambos proceden del Padre. Ambos son dados o enviados por el Padre. Ambos son rechazados por el mundo. Así como Jesús es el hermeneuta o exégeta de Dios, así el Paráclito es el exégeta de Jesús. Jesús declara que Él no hace nada por su cuenta. El Paráclito no dirá nada por su cuenta. Tomará lo perteneciente a Jesús y lo explicará. Solo dirá lo que oye de Jesús. Quien ve a Jesús ha visto al Padre. Quien escucha al Paráclito, escucha a Jesús. En Jesús, la palabra se hizo carne. El Paráclito no se hace carne. Con Jesús la presencia de Dios estuvo en el mundo de una manera única, visible. Luego volvió al Padre. El Paráclito no visible, su presencia no está limitada al espacio y al tiempo. La gran misión del Espíritu Santo es cristificar, que el discípulo ame como Jesús, piense como Jesús, actúe como Jesús, hable y calle como Jesús, planifique como Jesús. El Espíritu Santo es el cristiforme y tras la crucifixión
la resurrección y luego la subida al Padre. Y nos deja el Espíritu Santo. El que es cristiforme, y tras la cristificación viene la conversión, la filiación, la santidad, la misión. El Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza. Pidamos los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios. Pidamos los dones, pero pidamos mejor tener intimidad relacional con el Espíritu Santo de los dones. El Espíritu Santo es el amigo del alma, y en el alma con el que hay que tener intimidad mística, orante y de adoración. Hay que hospedarlo para que sea alma de nuestra alma. Qué lindo esto, Pepe, lo repito. El Espíritu Santo es el amigo del alma y en el alma. Con él hay que tener intimidad mística, orante y de adoración. Hay que hospedarlo para que sea alma de nuestra alma. En la secuencia del Espíritu Santo se ora: penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Sin apertura al Espíritu Santo en el mundo hay un vacío de espíritu, y gana terreno el materialismo asfixiante, el antihumanismo, la infelicidad existencial, los ídolos de la intrascendencia. Yo agregaría también el relativismo, Pepe. Sin apertura al Espíritu Santo en la Iglesia disminuye la fe y la esperanza, se enfría la caridad y crece el miedo, se paraliza la misión pastoral, se pierde creatividad evangélica y gana terreno el autoritarismo legalista. La Iglesia deja de ser aire fresco y salvífico para el mundo. Los pastores necesitamos un continuo Pentecostés para ser pastores según Cristo. En el pueblo de Dios todos y cada uno necesitamos de un renovador Pentecostés para ser discípulos misioneros ministeriales. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne. Gálatas 5:16, el apóstol San Pablo. Con el Espíritu Santo se supera el pesimismo existencial, sumergirse en la tristeza, en el individualismo como estilo de vida. El Espíritu del resucitado tiene poder para hacer desaparecer temores, desorientaciones y desánimos.
Él da pleno sentido a la vida del cristiano. La Eucaristía, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, San Agustín nos dice, es un renovado Pentecostés. La Eucaristía es trinitaria. Se nos concede por el Espíritu Santo y nos concede los dones del mismo Espíritu. Escribe San Efrén, llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su espíritu. Y quien lo come con fe, come fuego y espíritu. Tomen, coman todos de él, y coman con él el Espíritu Santo. Vivamos muy intensamente la Eucaristía, renovado y permanente Pentecostés. Vivamos muy intensamente en el Espíritu Santo, agua celeste que riega el desierto de la tierra y lo transforma en paraíso. San Clemente de Alejandría. A escuchar todas a estos santos, San Agustín, ¿no? Que siempre tiene una manera sencilla de decirte las cosas, los que hablan de la Eucaristía, que uno dice Jesús, pero es trinitario, y ahí cómo nos habla de que también es Jesús y es el Espíritu Santo. Y nosotros, cada vez que vamos ahí, invitados por Jesús, estamos con el Espíritu Santo. Y lo tenemos a Acutis acá, ¿no? De nosotros. Carlos Acutis. Que él decía, la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Y de alguna manera es ayornar esos mensajes de estos santos, ¿no? A las cuestiones de hoy. Autopista para llegar al cielo.
muchas veces no le ponemos atención a algunas de estas de reflexiones de santos, pero esta gente tenía ese don de hacer sencillo el mensaje en tan poquitas palabras o sin ningún biribiri, diría un amigo mío, ¿no? Ahí está, esto es así, acutis, ¿no? La autopista al cielo. ¿Qué no puedes entender de ahí? Vas. Y como siempre está esa invitación de ir a la comunión. Todo, al final te están invitando a esa comunión, común unión. En cada misa. Ahí está presente el Espíritu, está presente Jesús, y está el que me vio a mí, vio al Padre, dice Jesús. Y bueno, habrá que salir en la compañía del Espíritu a llevar la buena noticia. No hay más remedio, porque somos llamados a eso. Es nuestra obligación. Y con alegría. Nuestra misión, no obligación. Nuestra misión. Dios nos ofrece. No hay obligación, tiene razón. Bueno, y ya estamos llegando al final. Y Guille, volvé que te perdonamos. Le decimos al Guille. Bueno, esperemos que vaya bien en su misión. Que esté mejor Yara. Yara también, Como fiel compañero se quedó con ella para mimarla. Ahí está. Domingo, entonces, cuando estemos en misa, escuchando todo este mensaje que nos da Jesús y que nos da el Espíritu Santo, sepamos todos encontrarnos en esa alegría de saber que no estamos solos y de que Jesús nos está diciendo la paz esté con ustedes y que Él es la paz, que el Espíritu trae la paz y que nos llevan a la casa del Padre. María, como siempre, nuestra Madre, Madre de Dios y Madre nuestra, no nos abandona, nos lleva a Él camino, por Él camino. Y como siempre dice Joaquín, San José también. Ahí está San José presente. ¿O no, Joaquín? Sí, en este momento de la vida de Jesús y María, Él no estaba, pero está espiritualmente, como siempre con nosotros, siempre es un intercesor. Supongo yo que nadie le puede decir que no la Virgen María o Jesús a ese Santísimo, a San José. Pepe, quería más o menos resumir. Al atardecer del primer día de la semana, al atardecer vino Jesús. Las puertas estaban cerradas por temor, estaban con miedo, con temor. Entonces llegó Jesús y les dijo, la paz esté con ustedes. Les trae paz. El primer sentimiento, la tranquilidad, la seguridad, la fuerza. Mostró que es el crucificado al mostrar sus heridas. Y los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Alegría, eso trae el Señor. Viene Jesucristo y nos colma de alegría. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes.
es una misión también para nosotros. Sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Toda esa síntesis creo que podemos hacer de Pentecostés. Cómo nos llega a nosotros, día a día y renovados en la fe en Pentecostés. Aprovechemos nuevamente y recordemos que el soplo de Jesús nos dio una vida nueva de alegría. No queda lugar para el temor, colma Jesús con su alegría, ni para las dudas ni nada. Dios es absoluto, Cristo es absoluto y el Espíritu Santo también es absoluto. Nos llenan de fuerza, de paz y nos encargan una misión de la buena noticia. Ya estamos, Pepe, pasaditos, como cuando estábamos siempre nosotros. Una alegría, gracias por compartir, gracias al Padre que nos mandó esa grabación hermosa que abrió con luz en nuestro pensamiento, nos guía el Padre, y gracias a Guille que está cumpliendo lo que pide el Señor, está acompañando a alguien que necesita. Así que, Pepe, nos vamos despidiendo. Bueno, entonces será hasta el miércoles que viene, hermanas y hermanos en Cristo. Los abrazamos en el corazón ahí y dejando este hermoso mensaje que nos da el Espíritu Santo, como todos los evangelios, llenos de esperanza. Y esperando que entonces el miércoles que viene esté nuevamente la mesa servida, llena, abundante, con la palabra del Señor para poder compartirlas con ustedes. Será entonces, Joaquín, hasta el miércoles que viene, con la presencia de los que hoy faltaron. Si Dios lo quiere. No, pero estaban justificados, Pepe. Bueno, será hasta el próximo miércoles para un nuevo Evangelio Dominical y el deseo de la bendición que nos dio el Padre Gerardo, que llegue extensivo para todos los que escuchan el programa. Encuentro, la radio que abre tu corazón. Estás escuchando Radio Encuentro desde la parroquia Nuestra Señora de la Victoria, Santuario María Rosa Mística, La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.